amigos de Thunder Trend, ¿cómo están? Yo soy Sabine Santana, estudio Economía en el Colegio de México y el día de hoy queríamos platicarles qué onda con la Revolución Mexicana. ¿Qué onda con este fenómeno histórico que nos permite tener 3 días de puente súper rico y que nos regala un desfile magnífico el 20 de noviembre? Todos conocemos la típica historia que nos contaron en la escuela acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que empezó el 20 de noviembre de 1910, en el que el bueno era Francisco Madero y el malo, claro, el dictador Porfirio Díaz. Sin embargo, la historia no es tan fácil de contar. Es cierto que la Revolución Mexicana comienza el 20 de noviembre gracias a que Francisco I. Madero escribe y publica el Plan de San Luis. Por primera vez, el pueblo reclamaba abiertamente en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y en contra de la explotación del petróleo por parte de empresas extranjeras. Es verdad que no tenemos certeza de cuál fue la razón por la que decidió escoger ese día. Sin embargo, existe una leyenda mítica que dice que Francisco I. Madero era adepto de los rituales espiritistas, los chamanes y la Ouija. Y se cuenta que fue una de estas sesiones de Ouija en el que Francisco I. Madero se pudo comunicar con el expresidente Benito Juárez. Y fue el espíritu de el que le dijo que tenía que iniciar la revolución en 20 de noviembre. Así que sí, es posible que hayamos iniciado una revolución porque un expresidente lo dijo en una sesión de Ouija. Has flipado, ¿eh? Otra de las cosas importantes de la Revolución Mexicana, de la que no se suele hablar mucho, es que no es tan fácil como un enfrentamiento entre dos facciones, buenos y malos. Sí, es cierto que la revolución inició con un enfrentamiento entre Francisco I. Madero y sus simpatizantes y Porfirio Díaz y su dictadura. Sin embargo, cuando Francisco I. Madero logró triunfar y asumió la presidencia del país en 1911, hubo facciones como las de Carranza y Villa en el norte del país que sentían que sus voces no estaban siendo escuchadas y decidieron empezar otro levantamiento armado. Así es como en 1911 se inaugura otra etapa de la Revolución Mexicana con el armamiento de diversas facciones en el norte del país. Villa y Carranza constituyen una alianza, la Alianza Constitucionalista, la cual se enfrenta al nuevo gobierno de Madero y logra en 1913, a partir de la llamada Decena Trágica, asesinar y hacer renunciar al presidente Francisco I. Madero. Así es como se impone un nuevo presidente y comienza una nueva etapa de la Revolución Mexicana con Carranza al frente del país. Sin embargo, como la historia no es tan fácil, había personas, esta vez en el sur del país, que sentían que no estaban siendo escuchadas de nuevo por el presidente. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Estos eran los zapatistas. Este fue un ejército de campesinos encabezado por Emiliano Zapata que exigían la devolución de todas las tierras que les habían sido arrebatadas durante la época de Porfirio Díaz y que ni Madero ni Carranza les habían devuelto. Fue en ese momento en el que Villa y sus bases populares encuentran mayor afinidad con las bases populares campesinas de Emiliano Zapata. Se conforma así una nueva alianza entre Villa y Zapata que enfrentará al presidente Venustiano Carranza. En 1914, las fuerzas de Villa y Zapata logran llegar a la Ciudad de México. Y aquí es donde se toma esta mítica foto donde aparece Francisco Villa sentado en la silla presidencial y a su lado Emiliano Zapata. Por si no lo sabían, cuentan una historia que Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial por miedo a convertirse en una mala persona. Después de este suceso en la Ciudad de México, las fuerzas de Villa y de Zapata comenzaron a debilitarse, en parte por la persecución de parte de Estados Unidos de Villa, debido a que Villa, como es muy conocido, invadió Columbus cuando las fuerzas estadounidenses decidieron declarar como legítimo el gobierno de Carranza. Entonces es a partir de este momento en el que empieza un poco a pacificarse el país, los conflictos armados disminuyen y en 1917 Carranza decide convocar a un Congreso Constituyente para juntar a todas las fuerzas revolucionarias y lograr pacificar el país. Es importante mencionar de que a pesar de que la convocatoria fue bastante abierta y diversa, excluyeron justamente al movimiento zapatista de este Congreso. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? A pesar de este gran esfuerzo democrático de Carranza, la Revolución Mexicana todavía no terminaba de derramar sangre. En 1920, el gobierno de Carranza convocó a unas elecciones para que por primera vez se eligiera democráticamente a un presidente en México después de la Revolución. Como Ignacio Bonilla ganó, Carranza, que era muy popular en la época, convocó de nuevo a un levantamiento armado, que terminó en el asesinato de Carranza y en el ascenso de Obregón como nuevo presidente. Es ahí cuando empieza la historia de la nación mexicana tal y la conocemos. Inicia el Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en PRI, y es ahí de donde nace la identidad de México como una nación. Bueno amigos, este fue un breve repaso de lo que fue la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que si quieren saber más de algún evento político, cultural o histórico, nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Les dejo las redes de Thunder Trend y mis redes sociales para que nos den follow en todas y nos podamos seguir comunicando. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.